Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hablar de la Holanda del 74. Lo he comentado varias veces en los últimos tiempos que iba a hacer un video respecto a esta selección, porque como ya hemos hablado de campeones del mundo, ahí pensaba, bueno, ¿de qué podemos hablar ahora? Y está bueno hablar de equipos no campeones del mundo que han sido excelentes, porque no siempre sale campeón el mejor, y esto creo que es un ejemplo perfecto. Vamos a hablar del Racing Corona, la naranja mecánica, y en este caso la del 74, un equipo que jugaba muy bien, que claro, ahora se dice que hay nuevas posiciones tácticas, que hay nuevos inventos, pero realmente en el fútbol está todo inventado. Inclusive ya en ese momento también había tácticas que existían de hace muchos años. Lo que pasa es que, claro, antes no había el material de archivo que hay ahora como para corroborar distintas estrategias. Pero Holanda tuvo una idea muy buena de fútbol en aquellos años, en los 70, con un equipo fantástico que manejaba muy bien la pelota, que tenía una presión muy agresiva, porque algunos por ahí he escuchado en los videos que se dice, no, pero iban a presionar los 11, entonces hoy no se podría hacer. Son casos distintos porque aparte esa presión que hacían todos casi ni la hacían por partido. Era una o dos veces contado con los dedos de la mano, y esto te das cuenta viendo los 6 partidos completos. En lo que respecta al Mundial, porque también tiene más torneos jugados esta selección de Holanda, no tantos, pero tiene más partidos además del Mundial. Pero nos vamos a concentrar en lo que es la Copa del Mundo, donde tuvo un equipo tremendo que jugaba muy bien al fútbol, que se abría muy bien por los costados, que no tenía un delantero fijo, porque el que era delantero era Cruyff, pero muchas veces bajaba casi hasta la zona de lo que sería de la del 5 para crear juego, y llegaban todos por anticipo, tanto Johnny Reh como Resenbrich, como Neskes, como el propio Cruyff, y un montón de jugadores que ocupaban muy bien los espacios tanto por dentro como también por los costados. Así que vamos a hablar de esta selección de Holanda que fue realmente maravillosa, partido tras partido, el análisis. Vamos a empezar con el partido contra Uruguay en el 74, la primera fecha. Una selección uruguaya que tenía una muy buena competencia porque a nivel de clubes estaba fuerte en aquel momento, tenía jugadores realmente muy buenos, había hecho una gran participación en el 70, pero Holanda lo pasó por encima, y eso que el resultado fue tan solo de 2-0. Pero lo decía al principio, no siempre el campeón es el mejor, y eso hago referencia al resultado, y acá lo mismo. No siempre el resultado es un reflejo exacto del partido. Si bien Holanda fue mejor, fue por mucha más diferencia de lo que refleja ese 2-0. Con los 2 goles de Johnny Reh, el primero de un centro de cabeza, rápidamente iniciado el partido, y el segundo en un centro atrás, donde queda para empujarla. Pero no fue solamente esos 2 goles. Holanda tuvo muchísimas situaciones, Uruguay le costaba salir, casi no pasó mitad de cancha, salvo una jugada mano a mano donde sale a recortar el arquero Jongbloed. Realmente Uruguay no pudo hacer nada en todo el partido. Holanda lo dominó de punta a punta, con los centrales, con los laterales bien avanzados, con un Krol que estuvo fantástico, con un Zurier también por el costado que generó mucho peligro, con un Cruyff que hizo una exhibición de un montón de jugadas donde estaba imparable, tanto para sacarse un tipo de encima como para también meter cambios de frente y generar situaciones de gol. Neskes también en un partido donde siempre tuvo movimiento, donde no lo podían frenar, porque era un jugador que arrancaba en el mediocampo, pero después se movía por toda la cancha y era imposible pararlo. Manhanegem también, con la técnica que tenía impresionante, y Holanda generó un montón de situaciones, pero era un pequeño problema que tuvo a lo largo del torneo, que es errar muchos goles, porque este era un partido realmente para ganarlo mínimo por 5 o 6 goles de diferencia, ya que lo dominó Uruguay de punta a punta. También es cierto que Uruguay tenía un arquero fenomenal, como lo era Mazurkiewicz, no solo para tapar pelotas increíbles, también para descolgar un par de centros que lo tuvo que hacer varias veces a lo largo del encuentro. En el segundo encuentro contra Suecia fue uno de los 0-0 más engañosos de la historia, porque pese al resultado el partido es muy entretenido para ver de principio a fin. Holanda hace un gran primer tiempo donde juega muy bien, con un Cruyff electrizante, sobre todo cuando se tiraba al costado zurdo, donde ahí, claro, se cerraba por perfil, enganchaba y no lo podía frenar nunca. Y Suecia le costó mucho al principio, después ya en el segundo tiempo se abre un poco más, porque mirá que Suecia la atacó varias veces, el arquero Jongbloed tuvo que salvar alguna que otra vez a Holanda, pero claro, Holanda también generaba mucho, pero tenía poca efectividad en cuanto a los remates, porque era un partido para 4-2, 5-2, si querés poner un resultado.
muy entretenido de ver, muy de ida y vuelta, porque Holanda, claro, arriesgaba y eso hizo que Suecia, sobre todo en el segundo tiempo, llegue un par de veces al área de la selección de la naranja mecánica. Y Holanda en este partido siguió jugando a un nivel muy bueno. Le faltó exactamente eso, la contundencia para plasmar en el resultado lo bien que estuvo en el juego. En el tercer y último partido de la fase de grupos, Holanda le ganó 4-1 a Bulgaria en un partido también fantástico. Y eso que Bulgaria fue el que más se le animó a jugar, de igual a igual, yendo más al frente, lo atacó mucho a Holanda. Lo que pasa que, claro, arriesgó y Holanda también lo atacó mucho. De hecho, empieza ganando en el primer tiempo con doblete de Neskens, los dos de penal. El primero se lo hacen patear de nuevo. Y en el segundo también convierte doblete de penal en un primer tiempo fantástico de Holanda. Tanto de Neskens, que podría haber hecho un tercer gol en una pelota que pegó en el palo. También de Cruyff en un montón de jugadas y pases impresionantes. Con un Resenbrich también que estuvo electrizante por ese costado zurdo. Y ahí Holanda en el primer tiempo lo pasó realmente por encima a Bulgaria, que ya en el segundo tiempo sí mejoró. De hecho encuentra el gol. Primero Holanda mete el tercero con el golazo de Johnny Rep. Le queda un rebote, le pega al arco fantástico, mete el tercero. Descuenta igualmente Bulgaria con el gol en contra de Kroll. Y sobre el final del partido Theo de Jong mete el 4-1 en un centro donde cabecea y la manda a guardar. Pero lo de Holanda fue tremendo en este partido, más teniendo en cuenta que Bulgaria no es que era un equipo del montón. Era un equipo que jugaba y por eso se le atrevió a atacar a Holanda. Y ahí es donde aprovechó y de hecho por algo también no es coincidencia en este caso que haya hecho más goles que en los demás partidos. Y tiene que ver porque encontró jugadas de más espacio y más facilidades para llegar al arco y generar situaciones de gol. Y llega el primer partido de la segunda fase contra Argentina en un paseo total y absoluto de Holanda. De hecho lo he dicho en alguna que otra ocasión. Para mí fue el mayor baile que se comió Argentina en los mundiales, teniendo en cuenta la superioridad total de Holanda, que de principio a fin lo pasó muy por encima y era un partido para mucha más diferencia. Especialmente la primera media hora, donde tuvo todo el control del partido, donde Argentina prácticamente no pasaba a mitad de cancha, donde Holanda generaba situaciones, muchísimas llegadas al área y de hecho encuentra el primer gol con esa famosa jugada de Cruyff, donde se lo saca encima a Carnevali y mete el primero del partido. El segundo de Kroll en un rebote que le queda la pelota y mete un golazo fantástico. Y en esos primeros 25-30 minutos Holanda lo pasó realmente por encima. Después baja un par de cambios en el ritmo del juego y ya en el segundo tiempo de a poco se vuelve a meter en partido y se convierte en un equipo totalmente superior otra vez. Porque encuentra el tercer gol de Johnny Rep en un centro fantástico y en el cuarto gol de Cruyff que le queda de rebote la pelota ya sobre el final del partido. Pero es que generó muchas más situaciones que esas y además recuperaba rápido la pelota porque también cuando la tenía podía descansar con el partido porque Argentina no le daba mucha oposición y además muy poco pasaba Argentina a mitad de cancha y resolvía muy mal en las contras. Y eso permitió que Holanda también se sienta muy cómodo hasta en los momentos donde estaba un poquito más bajo en el partido. Y así fue como de principio a fin lo pasó muy por encima de la Argentina con una exhibición nuevamente de Cruyff que tuvo un mundial tremendo, con un partido increíble de Johnny Rep, de Neskens, también de Kroll en una Holanda que estuvo fantástico. También hay que destacar a Surbier que hizo una labor muy buena a lo largo de los 90 minutos. En el segundo partido de la segunda fase le toca enfrentar a Alemania Democrática, que no era la Alemania potente. De hecho, la Alemania Democrática, su único mundial jugado fue este. Y Alemania Democrática igualmente lo puso un poco en complicaciones porque Holanda había arrancado muy bien, salió con todo en los primeros minutos, hace el gol Neskens para el 1-0 a los 7 minutos, pero después de ahí Holanda como que baja un cambio, después de los 10, 15 minutos especialmente, donde genera más jugadas casi de contra Alemania Oriental durante muchos tramos con la pelota. Y Holanda estuvo más bajo, en mi opinión, respecto a otros partidos. De hecho, diría que lo peor de Holanda en todo el Mundial fue varios tramos en este encuentro. Ya en la segunda mitad hace el gol Resenbrich para el 2-0 y a partir de ahí sí que empieza a dominar bastante en el segundo tiempo. Pero tuvo un bajón de ritmo importante en la primera mitad. Ya en la segunda sí empezó a manejar más los hilos, algunos destellos muy buenos de Cruyff, en un gran partido tanto de Johnny Rep como de Resenbrich, que fueron los más destacados, diría, en el ataque de Holanda en este encuentro. De hecho, entre ellos hacen la jugada
precisamente del segundo gol. El tercer y último partido de la segunda ronda fue contra Brasil, una selección que venía de ser campeona del mundo, pese a que ya casi no había jugadores de aquel mundial en el equipo titular. Y Holanda en el primer tiempo dejó que Brasil tenga muchos pasajes donde jugaba con la pelota, pese a que también tuvo situaciones igualmente, porque el arquero de Brasil, Emerson Leao, le tapó un par de pelotas importantes a los futbolistas holandeses en un gran partido de Neskens en el primer tiempo, en pasajes muy buenos de Resenbrink y también de Cruyff, que cada vez que tocaba la pelota generaba mucho peligro. Y en el primer tiempo termina con un 0-0 donde a Holanda le faltó un poco más de contundencia y dejó que Brasil maneje un poco la pelota. Ya en el segundo tiempo, donde Holanda empieza ganando con el gol de Neskens, ahí cambia completamente, porque Brasil lo que mejor hacía era manejar la pelota a partir de toques de Capelliani y sobre todo algunas apariciones de Jairzinho, que fue la única que tuvo Brasil clara en el primer tiempo, que se pierde un gol increíble sobre el cierre. Ahí ya en el segundo tiempo lo empezó a manejar más Holanda, tácticamente superior, futbolísticamente también, y ahí es cuando Brasil entró un poco en desesperación, a pegar mucho. Ojo que Holanda también se metió un poco en el juego de repartir, pero ya se veía la desesperación de Brasil y Holanda jugó un poco con eso y es donde más aprovechó para encontrar también el segundo de Cruyff en una jugada del centro para llegar abajo del arco y meter ese 2-0, donde ahí Holanda le manejó sobre todo los tiempos del partido a una Brasil que poco pudo hacer en esa segunda mitad para darle oposición a la naranja mecánica, que con este resultado se metía en la final de la Copa del Mundo. En la final contra Alemania, Holanda empieza ganando rápidamente el partido, porque cuando saca del medio, Alemania no tocó la pelota, todos pases de Holanda, le hacen el penal a Cruyff, lo patea Neskens, mete el 1-0 y a partir de ahí Holanda dejó que Alemania empiece a tomar un poco más de iniciativa. Y tuvo tres situaciones claras, los dos goles, porque tuvo el penal de Breiner, después el 2-1 de Hermüller, que hace una buena jugada porque hace un movimiento para atrás que le permite el tiempo suficiente para rematar y meter el 2-1. Además tuvo otra de Bertie Box que le tapa excelente Chongloed. Holanda también tuvo la suya, una pelota en buena mano que saca tremendo Maier. Lo que es cierto es que Holanda dejó que Alemania juegue un poco en el primer tiempo y fue ahí tramos superior a Alemania. En un primer tiempo donde termina más o menos parejo, porque por momentos estuvo un poco mejor Alemania, por momentos Holanda llegaba un poquito más, pero no fue una superioridad de baile como en los otros partidos. Ya en el segundo tiempo, casi todo fue de Holanda, donde lo tuvo contra un arco Alemania en muchas situaciones, donde me acuerdo de una jugada donde sale mal Maier y casi que parecía un gol olímpico o ahí un cabezazo en el área chica. Un par de jugadas también donde le faltó rematar en centros y donde también Maier sacó un par de pelotas. En un gran segundo tiempo de Johnny Rep, también de Neskens, donde Cruyff no tuvo tanta incidencia en lo que es remate final, sino en crear juego y tratar de abrir espacios para llegar a esos goles. Y Holanda en el segundo tiempo hizo todo lo posible para como mínimo empatar el partido. Y le faltó exactamente lo que tuvo en todo el Mundial, la falta de contundencia. Pero Holanda realmente estuvo a la altura en ese segundo tiempo contra una Alemania que era realmente poderosa, tanto en jerarquía como también como equipo. Dicho esto, Holanda para mí realmente sí ha sido el mejor equipo del torneo, porque a la gran mayoría de rivales los ha pasado por encima en la final, en el segundo tiempo. Lo ha pasado por encima en momentos a su rival, no tanto por ahí como con otros, pero sí ha sido superior y realmente ha jugado un fútbol tremendo, con un Cruyff que hizo una de las mejores actuaciones individuales en la historia de los mundiales, una actuación brillante, tanto en cómo hizo los goles, en cómo metió los pases de gol, en cómo generó peligro, en los desbordes que tuvo, en cómo manejó todo el ritmo de Holanda. Con un Resenbrink también electrizante por ese lado, sobre todo izquierdo, con un Johnny Rep que también estuvo fantástico, muy explosivo en los metros finales, con un Van Hanegem que era un jugador muy cerebral y que era fundamental en el armado del equipo y que tuvo una gran participación a lo largo del torneo, con un Neskens que también estuvo imparable, porque Holanda tenía esto, como no tenía un jugador fijo en el área, siempre tenía futbolistas que llegaban. Un caso perfecto es el de Neskens, que siempre por anticipación llegaba y muy bien, también con un jugador como Kroll, que fue importantísimo a lo largo de todo el torneo y un equipo que jugó de maravilla.
Y además, si es campeón o no, ¿eso cambia la opinión? ¿Cambia la historia? Realmente no, porque Holanda, la naranja mecánica, fue también inspiración en la historia del fútbol para muchos equipos y el impacto que tuvo fue realmente muy grande. Y sí, hubo muchos campeones del mundo. Ahora, ¿cuántas selecciones jugaron como Holanda? Y ahí te das cuenta que jugar como aquella Holanda es más difícil que ser campeón. Así que si querés opinar, si querés comentar al respecto de qué te parecía esta selección Holanda, basándote en ver los partidos completos, los 6 que hay, no te estoy diciendo 200, no. 6 partidos completos, están todos en Futbolía, la final está en YouTube, de esta selección maravillosa de Holanda. Si querés comentar de qué tan buena te parecía, los futbolistas, el equipo, el nivel de ese mundial, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.